Dios amado, te bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das en encontrarnos, Señor, en esta noche, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que todo lo que hagamos aquí sea de tu agrado, mi Dios, traiga gloria y honra a tu nombre, mi Dios. Que tú nos des la sabiduría, mi Dios, que necesitamos, mi Dios, para asimilar cada uno de los conceptos, Señor, que estaremos aprendiendo y de los que estaremos escuchando, Señor, y que podamos ponerlos, Señor, en práctica para el beneficio de cada uno de nuestros pacientes, Dios. Gracias por esta oportunidad, mi Dios, en la cual nos permites compartir, mi Dios. Que tu nombre sea glorificado siempre en medio nuestro, Padre. En el nombre de Cristo oramos, Dios. Amén. Amén. En este momento vamos a pasar con el doctor Gomera, que va a tener unas palabras y va a presentar a nuestro conferencista en esta noche. Buenas noches, sean todos bienvenidos. Esta es la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología Regional Sur. Estamos en nuestra región demostrando que podemos hacer actividades de un alto nivel científico, como lo quiso desde que fundó este proyecto de la sociedad el doctor Andy de León, en el cual lo primero que dijo era que quería elevar la calidad de la educación continua. Aquí estamos, gracias a todos por participar, por apoyarnos. La Sociedad de Ortopedia es de todo y debemos seguir apoyando estos eventos. A continuación vamos a presentar al doctor Abel Herrera. Todos con un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches. Vamos a disertar un poco sobre un tema que quizás no tengamos el tratamiento definitivo, pero como ortopedas generales es muchas veces a quien primero nos lleva el paciente. Quizás confundido, quizás creyendo que tiene una lesión en el hombro, o quizás creyendo que tiene una lesión en el codo puramente musculoesquelética, pero realmente el compromiso, más que musculoesquelético, es nervioso. O sea, ya la parte musculoesquelética es lo que se ve, y es el compromiso secundario a raíz de esa lesión. ¿Y por qué no llegan a nosotros? No llegan a nosotros porque son traumas. Bien, ya como vieron el título, vamos a tratar sobre la restauración funcional del codo en pacientes con... Si podemos apagar que el micrófono quizás sea menor. Pues bien, vamos a hablar de la restauración funcional del codo en pacientes con lesiones altas de plexo braquial. No tengo ningún conflicto de interés que declarar en esta presentación. Y ahí arrancamos con más evidencia. Paciente masculino de 37 años de edad, un accidente de vehículo de motor. Está intentando movilizar codo y hombro, y se observa una extremidad totalmente flácida. Bien. Y surge esta pregunta. Bien. ¿Qué músculo sería el más importante de nosotros restaurar en una extremidad flácida o paralizada? ¿Quién se anima a decir qué nosotros perseguimos o qué sería lo principal que yo deseo restaurar para devolver a ese paciente a su vida cotidiana? Abducción. ¿Qué más? Bíceps. ¿Qué más? Si nos fijamos, él tiene la mano totalmente buena. Bien. O sea, pues imaginémonos nosotros con un yeso desde aquí con la mano buena. ¿Qué vamos a hacer con esa mano? No vamos a hacer nada. O sea, entonces, respondiendo a esa pregunta, lo que dijeron bíceps o braquial anterior, al final, codo. Bien. Porque ese bíceps y ese braquial anterior que nos van a restaurar la función de flexión del codo son los que nos van a permitir poner la mano en posición para alimentarnos, para cepillarnos.
al final el codo es que nos permite esa posición. Entonces, a modo de continuación, las lesiones de plexo braquial, todos sabemos que son lesiones frustrantes para el paciente, son lesiones devastadoras socioeconómicamente, pues muchas veces son padres de familia, y si el padre de familia deja de producir, pues es una familia que se compromete totalmente. Y añadiéndole a eso, es un tratamiento farmacológico que lleva ese paciente, que muchas veces para aliviar ese dolor, o para aliviar ese dolor neuropático, el paciente gasta dinero y gasta dinero tratando ese dolor sin mucha mejoría. Han ido en aumento estas lesiones en los últimos 50 años, representando en Estados Unidos un 3% de los pacientes que llegan a la emergencia con trauma van a presentar algún tipo de lesión del plexo braquial. En los últimos 30 años hemos tenido avances significativos. ¿Fruto de qué? Fruto de los avances principalmente en las técnicas microquirúrgicas. La introducción de microscopio, la cirugía con aumento, pues nos ha permitido avanzar bastante en un área que hace 30 años se condenaba al paciente y se le decía, no, mira, tú no tienes solución, no hay solución para eso, inclusive mucho llegando a la amputación. Por causa del dolor, pues el paciente pedía, no, doctora, ampúteme ese miembro porque ni estoy haciendo nada con él y al final lo que me está es causando mucho dolor. Y el objetivo, como les decía, principal, el objetivo primordial es restaurar la flexión del codo. Este es nuestro día a día, este es nuestro escenario, lidiando con nuestros niños especiales, como les digo yo. Vemos el video y cómo es posible que la gente de frente se encuentre. No eran dos mosquitos, son dos cosas bastante grandes. Pero ese es nuestro día a día. Y los delivery ahora son la otra plaga. Todos quieren llegar rápido, todos quieren llegar primero, la comida tiene que llegar caliente. Es un afán que al final ese es nuestro día a día. Pero aparte de eso, también tenemos otro grupo. El grupo que ya tenemos la comida resuelta. Ya tenemos el techo resuelto, la ropa resuelta. Y estamos buscando nuevas experiencias, adrenalina, y nos vamos de buggy. Y el que nunca se ha montado en un motor viene y compra un motor de 600 cc, pero nunca ha manejado una pasola, ¿verdad? Un motor de 600 cc. Y ese es el día a día también, o sea, ya tenemos pacientes con otras exigencias. Ya no es el paciente que simplemente maneja un motor para llevar la comida a su casa, sino un paciente que es un ingeniero, quizás un médico, que te llega a la consulta, te dice, doctor, yo tengo que estar trabajando en 6 meses. Claro, en este tipo de lesiones va a ser imposible, pero son otros tipos de exigencias que nos llegan a la consulta. Entonces, esas lesiones altas del plexo braquial, ¿qué es lo que compromete una lesión alta? Bueno, troncos superiores, C5, C6, a veces C7. Entonces, ese paciente, ¿cómo no va a llegar a nosotros a la consulta? Olvidemos la parte de la topsis, porque el paciente con lesión alta no tiene topsis. La topsis corresponde a las avulsiones de los troncos inferiores, C8, T1, C7. Pero es un paciente que nos va a llegar con ¿qué? Con un hombro ¿qué? Rotado hacia la parte interna, un miembro superior, la parte superior del brazo también rotada hacia la parte interna, atrofia muscular y la famosa posición de empropina de mesero, con la mano rotada hacia adentro. Y también con escápula dada. ¿Qué manejos nosotros vamos a tener con ese paciente? Bueno, vamos a tener, en este caso, lo que nos compete, lo que nos atañe, es el manejo quirúrgico. Ese manejo quirúrgico nosotros lo vamos a dividir en 2 etapas. Un manejo quirúrgico que corresponde a la reconstrucción primaria y una reconstrucción secundaria. Nosotros no vamos a tocar la parte de la reconstrucción secundaria, ya eso es otro tema, pero con relación a la reconstrucción primaria tenemos la reconstrucción del plexo con injerto nervioso, la reconstrucción con transferencias nerviosas y la transferencia de músculo libre. ¿En qué nos vamos a enfocar? Específicamente vamos a hablar de una transferencia nerviosa, no vamos a hablar obviamente de todas. Esa transferencia nerviosa también nosotros la llamamos neurotización, la cual consiste en tomar un nervio funcional, un nervio que esté bueno, como donante,
y llevarlo a un nervio afectado. Estas transferencias fueron introducidas aproximadamente hace 70 años. ¿Quién la introdució? La introdució el doctor Cero, fue quien primero comenzó con esas transferencias, donde, como le dije, transfería un nervio donante a un nervio sano, y las dividimos en transferencias que son intraplexales y extraplexales. ¿A qué se refiere eso? Intra, porque vienen de un nervio propio del plexo, como el tema de hoy, que vamos a hablar de la transferencia del nervio cubital y del nervio mediano hacia el nervio músculo cutáneo, y las extraplexuales, como se ve en la imagen, donde tomamos nervios intercostales, y esos nervios intercostales se transfieren hacia el músculo cutáneo, por ejemplo, o otro nervio que necesitemos tener la inervación restaurada. Esa introducción que realizó el doctor Seno de la transferencia de los intercostales hasta el músculo cutáneo tenía la particularidad de que necesitamos injerto, poner un injerto en el medio, porque no llegan, o sea, muchas veces esos nervios no van a llegar. Entonces necesitamos tomar injerto del nervio sural de la pierna para aumentar la longitud del nervio y que pueda ejercer lo que andamos buscando. ¿Qué tenía esto como desventaja? Que la recuperación del paciente no era una recuperación tan óptima. Entonces, en el 1994, el doctor Christophe Oberlin, que es un microcirujano francés, introduce y es el primero en realizar la transferencia de dos fascículos del nervio cubital al nervio músculo cutáneo, la cual consiste en hacer una neurolisis interna. Hay que, en palabras llanas, encuerar el nervio completo, fideíto por fideíto, fascículo por fascículo, para poder entonces tomar ese fascículo que nosotros necesitamos para llevarlo a inervar a quién, a inervar el bíceps. Bien, eso fue el doctor Oberlin, como dije, en el 1994. Del 1994 al 1997, esa era la técnica que se realizaba, y ya en el 1997, la doctora Susan McKinnon, del 1997 al 2000, es quien introduce la transferencia de dos fascículos. Un fascículo del nervio cubital hacia el bíceps y un fascículo del nervio mediano hacia quién, hacia el braquial anterior. ¿Por qué el braquial anterior? Porque el braquial anterior es el principal y el flexor más potente que tiene el codo. Ya el bíceps, si bien es un flexor primario, pero primero tiene que ejercer una función de supinación y luego la flexión. Estos son varios estudios. Un estudio el primer estudio que realizó la doctora, como les mencionaba, en el 1997, del 97 al 2000, donde se estudiaron 18 pacientes, los cuales obtuvieron una buena flexión de codo con un grado de 3 a 4 en la flexión. Ya luego se realizó un estudio un poquito más avanzado, con más pacientes, con un periodo de seguimiento de 20 meses, y esos pacientes también obtuvieron una buena flexión de codo con la doble transferencia fascicular. Pasando ya directamente a lo que nos compete hoy, que es específicamente el nervio músculo cutáneo, vamos a hablar un poco de la anatomía. Como todos sabemos, el nervio músculo cutáneo nace del fascículo lateral del plexo braquial, atraviesa ese músculo que se ve ahí, que es el núcleo braquial o perforado del caserío, y luego de que lo atraviesa, comienza a dar sus ramas tanto para el bíceps como para el braquial anterior. ¿Qué tiene quizás de desventaja el nervio músculo cutáneo? Que tiene muchas variantes una vez que comienza a ramificarse. Puede que te dé un tronco común para el bíceps y ese se divida muy bien, pero puede que comience y te dé uno para la cabeza larga, uno para la cabeza corta, luego si la trayectoria se divida y te dé las ramas para el braquial anterior. O sea que tiene muchas variantes anatómicas. Entonces, ¿qué operaciones utilizamos para neurotizar el nervio músculo cutáneo? Bueno, podemos utilizar, como ya dije, nervios intercostales, el nervio sinovial accesorio, la raíz C7 contralateral,
el nervio cubital y el nervio mediano. Nos vamos a enfocar en la del nervio cubital y el nervio mediano. ¿Por qué la del nervio cubital y el nervio mediano? Porque dentro de todas esas que mencioné es la más fácil. Una técnica relativamente sencilla, una técnica reproducible. El trayecto de regeneración es mucho más corto, por tanto podemos hacer una anastomosis sin tensión. Y también se correlacionan los donantes con los receptores. El nervio receptor, por ejemplo, el nervio motor del bíceps tiene aproximadamente 3.300 fibras milímetros y el nervio motor parabraquial tiene aproximadamente 2.090, lo que corresponde con quién, con los donantes. El fascículo del nervio cubital tiene aproximadamente 3.000. ¿Qué fascículo? El fascículo del flexor cubital, Ricardo, o FCU. Es el fascículo que nosotros vamos a tomar. No es el nervio completo, es un fascículo que se saca del nervio para poder llevarlo al receptor, en este caso el nervio motor del bíceps. Y el fascículo del nervio mediano tiene aproximadamente 1.800 fibras milímetros. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas para nosotros realizar dicho procedimiento? Bueno, primero, tener donantes disponibles. Si nosotros no tenemos un nervio que tenga por lo menos una escala de un M3, M4, preferiblemente de M4 en adelante, pues no es factible realizarlo. ¿Por qué? Porque no va a cumplir lo que nosotros andamos buscando. El tiempo de la lesión, eso es fundamental. En otras charlas he mencionado que la cirugía del plexo o la cirugía del nervio periférico es una carrera contra el tiempo. Y ese tiempo cada vez más se ha ido cerrando. Que si 18 meses, que si 9 meses. Lo ideal, como tal, 9 meses. Ya después de 9 meses, 12 meses, pues tú no le puedes ofrecer garantía a ese paciente de que va a tener un buen resultado. Hay cirujanos que sí, que lo hacen, entiendo yo, lo hacen por un tema más de fe, porque hay pacientes que te llegan a la consulta y te dicen, no doctor, haga lo que usted pueda, porque yo lo que quiero es recuperar, pero ya tiene 2 años la lesión, ya tiene 2 años y medio, o sea, y lo que le digo es, yo lo que te voy a ofrecer es una cicatriz, o sea, no te voy a ofrecer más nada porque son 2 años. Lo ideal es un paciente que se reconozca temprano. Muchas veces llega a la consulta y esperando la electromiografía, hace una electromiografía, el paciente dura 1 año dando vueltas esperando una electromiografía y luego que se refiere a la consulta de cirugía de mano y nervio periférico. Lo ideal es que el paciente llegó, tiene la característica clínica, tiene atrofia muscular, tiene rotación interna, tiene abducción, tiene mano de mesero. Salga ese paciente sin electromiografía, con lo que sea, porque el tiempo puede hacer la diferencia. Las contraindicaciones: debilidad en la flexión de la muñeca. Un paciente con una muñeca débil, a la flexión de la muñeca débil, no es candidato para esa cirugía. ¿Por qué no es candidato? Porque los fascículos que tomamos, vuelvo y repito, va a ser el fascículo para el flexor cubital del cardio y el fascículo del mediano para el FCR, para el flexor radial del cardio. También, si no está disponible o si el nervio tiene mucha redundancia, cuando me refiero a mucha redundancia, es que buscando con el neuroestimulador durante la cirugía, tú te encuentras con varios nervios que te están haciendo la misma función. Entonces dices, bueno, ya tengo 3 fascículos y los 3 me están dando lo mismo, pues no importa, toma cualquier fascículo y al final va a obtener un buen resultado. Y también la ausencia o debilidad del flexor superficial de los dedos. Si hay debilidad en el flexor superficial de los dedos, tampoco es un candidato. ¿En qué consiste la técnica quirúrgica? Vamos a hacer una incisión en la cara medial del brazo, previamente colocando al paciente en decúbito supino, como el brazo en la abducción, en una mesa quirúrgica, y se hace una incisión aproximadamente de 8 a 10 centímetros, que inicia 4 a 5 centímetros distal a la axila, específicamente distal al borde inferior del pectoral mayor, y de 4, 5, 6 centímetros por encima del epicóndilo medial. ¿Qué debemos hacer? Bueno, hacemos todo nuestro procedimiento, hacemos una disección por planos y luego de que llegamos al paquete vasculonervioso, previamente ya abriendo obviamente la fascia braquial, la fascia del brazo, vamos a dividir cada uno de los ramos nerviosos que nosotros queremos neurotizar. Los donantes, en este caso el nervio mediano y el nervio cubital, y los receptores, en este caso la rama para el bíceps del núcleo cutáneo y la rama para el braquial anterior.
con la utilización de un neuroestimulador, como les mencionaba. Debemos utilizar el neuroestimulador para localizar el fascículo que queremos. En este caso, el fascículo para el flexor cubital delgado. Luego de localizados entonces los fascículos, hacemos nuestra transferencia. La transferencia debe ser realizada con aumento, o sea, sin aumento es una cirugía que no se hace sin aumento. Preferiblemente 4.5, a veces se puede hacer con 3.5, pero lo que he comprobado es que mientras más grande el aumento, mejor. Si usted tiene un microscopio a la mano, la puede hacer con un microscopio y darle un zoom de 40x, es lo mejor porque va a ver específicamente dónde están atomizando los fascículos. Los cuidados postoperatorios para estos pacientes, bueno, vamos a estar luego de la cirugía inmovilizados con un soporte de hombro, puede ser un cabestrillo o un inmovilizador de hombro, por un periodo de 2 semanas. El hombro debe estar en aducción, rotación interna y el codo en flexión. ¿Para qué? Para evitar la tensión en el punto de sutura, donde se realizó la sutura. Luego de esas 2 semanas, entonces iniciamos con movilidad pasiva para evitar la rigidez. Y una vez nosotros tengamos la evidencia de reinervación, que veamos contracciones fasciculares del músculo, entonces comenzamos con la reeducación motora. ¿En qué consiste la reeducación motora? Bueno, ese es un paciente que, si bien se le hizo una transferencia de un nervio que es flexor de la muñeca y queremos que flexione el codo, pues la flexión inicia con la muñeca. Es un paciente que en la terapia se le va a indicar que flexione fuertemente la muñeca y que luego intente la flexión del codo. Ya luego de un periodo de 1 año, es un paciente que no tiene ni siquiera que pensar porque hay una reeducación motora. Ese es un paciente, el paciente que vimos al inicio, ya con la función del codo restaurada. Y los demás son otros 2 pacientes también de nuestra consulta, a los cuales se les realizó la misma transferencia. El paciente de la izquierda, el paciente al momento de ese video tenía 7 meses de la lesión. ¿Cuál fue la diferencia con este paciente? Ese paciente se operó con 3 meses de la lesión. Un paciente que tenía 3 meses de la lesión y a los 3 meses se le hizo la cirugía. Ya estos 2 pacientes tenían casi el año. Estos pacientes tenían ya aproximadamente 1 año y tienen 1 año también de evolución postquirúrgica ambos. Aprovecho la oportunidad para extender la invitación al segundo congreso de cirugía de mano y microcirugía de la República Dominicana, el cual se va a celebrar del 12 al 14 de marzo en el Hard Rock Punta Cana. Al que le interese o le interese profundizar en estos temas de reconstrucción microquirúrgica de miembro superior, pues son bienvenidos. Este congreso se va a desarrollar en honor al doctor Luis Shecker, quizá algunos lo conozcan. El doctor Luis Shecker es un médico dominicano radicado en Estados Unidos, pero que ha hecho grandes aportes al campo de la microcirugía y la cirugía de mano a nivel mundial. Maestro de generaciones, tanto dominicanas como extranjeras, y dicho congreso se va a realizar en honor al profesor. De la bibliografía, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, este es el momento. ¿Pregunta, comentario? Buenas noches a todos. Soy doctora en general, pero me interesa bastante el tema. Yo tengo una pregunta, a ver, como cuando uno realiza la transferencia de nervio, ¿qué tiempo más o menos usted pueda observar o confirmar esa función, si está funcionando bien o si ya este paciente no me va a funcionar bien? En esa transferencia específicamente de 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses se produce la reinervación. ¿Por qué? Porque en el punto de conexión, en el punto de anastomosis, ese nervio va a crecer 1 milímetro por día. Por eso la importancia del tiempo. Por ejemplo, si yo tengo una lesión de músculo cutáneo, por ejemplo, y lo que necesito es reinervar a bíceps, yo pudiera bien que se hace o se hacía tomar el espinal accesorio aquí arriba
pero el trayecto de renervación desde el cuello hasta la mano es más largo. Y si tengo un paciente ya que tiene una lesión muy vieja, es posible que esa renervación se quede en el camino. Ya cuando venga a llegar a la placa motora en 18 meses está muerta. O sea, yo puedo poner un cable de 220 y si la placa motora está muerta no va a haber contracción. Por eso la carrera contra el tiempo de que esa placa motora no muera. Entonces, respondiendo a tu pregunta, se toma de 3 a 6 meses para que se produzca la reinervación. Hay pacientes que en 3 meses ya están fasciculando, tienen bíceps ya contraídos. Gracias. Primeramente felicidades por tu tema. Me gustó mucho tu exposición. Mi pregunta va dirigida hacia en tu experiencia que has tenido con los pacientes que tienen más de un año, que te llegan a ti por alguna otra razón, ya se ha referido de otros centros, que tienen la lesión de un año o más. ¿Cuál ha sido tu experiencia y cuál es el apoyo que recibes también después de una reconstrucción con el tema de los fisioterapeutas? Porque todos sabemos que muchas veces uno manda a hacer unas indicaciones, por ejemplo, algo básico, a veces uno hace una prótesis de cadera, manda una indicación específica al fisioterapeuta y el fisioterapeuta te debilita muchas veces la técnica, muchas veces he visto que se han usado y cuando tú ves todo está en su centro, pero yo lo que quiero saber es que cómo te ha ido con ese tema en la rehabilitación, el apoyo de un fisioterapeuta, si han llenado tus expectativas y en la primera parte, ¿cómo te ha ido con los pacientes de más de un año de lesión? Gracias. Respondiendo a la pregunta de los pacientes de más de un año, no me ha ido muy bien, realmente. O sea, no me ha ido muy bien con pacientes de más de un año. Hay algunos que sí, que se logran reinervar, que ganan ciertas, pero muy débil. O sea, es algo muy pobre. O sea, no es una función que yo pueda decir que lo voy a reintegrar. Claro, una vez lograda la reinervación, por ejemplo, el paciente del centro de ahorita que estaba bastante delgado, muy delgado, pero él tiene un M4, o sea, quizás yo me desespere y yo diga, no, está muy flaquito, pero está reinervado. Es un músculo que con trabajo, que con fortalecimiento, él va a llenar de nuevo. Y a veces el paciente se desespera. Entonces ahí viene la parte importante de manejar la expectativa del paciente y decirle, no, mira, es una recuperación de 3 años, 4 años. No es que a los 6 meses tú vas a salir a trabajar y que vas a estar haciendo fuerza. Muchas veces el paciente, ya luego del año, por ejemplo, esos 2 pacientes que tenían un año no han vuelto a la consulta. El del medio me mandó un video con una pala y un pico que ya estaba trabajando, y esa fue su última consulta, doctor, ya estoy trabajando con una pala y un pico, pero no vuelve. El dominicano tiende a no mirar los seguimientos, desde que él entiende que se está recuperando, bueno, él simplemente no vuelve. Entonces, más de un año, realmente lo que tengo ahora mismo, que voy con el seguimiento, que son como 3 o 4 pacientes que superaron luego del año, están contrayendo, pero muy débil. O sea, hay que ayudarlos mucho, pero entiendo que ya están reinervados. En algún momento, pues ese fortalecimiento va a llegar. Con relación a la terapia, importante con la terapia no es tan compleja. La terapia no es tan compleja de ese tipo de pacientes. ¿Por qué no es tan compleja? Porque primero tú tienes que esperar que tu punto de neurotización, tu punto de anastomosis, esté sano. O sea, por eso la inmovilización por 2 semanas, hasta que ese punto esté lo suficientemente bueno para soportar tensión. Porque si comienzas a meterle tensión antes de, pues lo vas a romper. Es un paciente que mire, no da nada, te va a venir en 2 semanas. Ahora yo veo la sutura, ve cómo está la herida y nada más. Y luego comienza con movilidad pasiva. La movilidad pasiva la puedes incluso comenzar en la casa. Si es un paciente muy exigente, pues lo mando al terapeuta con la nota, plan, movilidad pasiva, articulación de codo, articulación de hombro, rango total, etc. Ahora, ya cuando el paciente comienza con tenemos la regeneración, que yo veo que el paciente está fasciculando, entonces ahí sí yo le especifico al terapeuta, mira, necesito que me trabaje en reeducación motora. Ahí es donde tenemos la debilidad.
Hay algunos que sí, que te manejan la reeducación motora del paciente. Otros tú le dices reeducación motora y ellos no entienden de lo que tú le estás hablando. Ya si es un terapeuta ocupacional, sí está más orientado hacia la parte de la reeducación motora, pero uno mismo se lo dice al paciente. Oiga, cuando usted vaya, por ejemplo, una transferencia intercostal, cuando usted vaya a hacer la contracción, inspira profundo, una inspiración profunda, para que el nervio mande el estímulo. En la transferencia de Oberlin, el paciente, bueno, si vieron, había un paciente que tenía una fórmula dinámica, en las imágenes que mostré, el paciente que tenía la fórmula dinámica, eso no es simplemente para la movilidad pasiva. Cuando él hace fuerza la fórmula dinámica para contraer, él está mandando más estímulo al nervio y está haciendo que el bíceps se contraiga. O sea, no es realmente tanto para la mano, es más para el tema de la reeducación motora. Buenas noches a todos, nueva vez. En primer lugar, felicitarte por la exposición, por el tema, o sea, obviamente muy buenos casos. Y darte las gracias siempre por la disposición que tienes, porque con la Regional Sur tu participación siempre ha sido muy activa, con excelentes casos, con tu buena disposición de manera personal. En nombre de los demás te agradezco. Sobre todo el capítulo de mano, que es, yo creo, uno de los capítulos que más activos está en los últimos tiempos, y la capacidad que tienen los representantes, los cirujanos de mano que tenemos en la sociedad, la verdad que son admirados en ese sentido. Entonces, mi pregunta va dirigida en el caso, ya sea postoperatorio o en el preoperatorio, ¿tiene alguna importancia los neuromoduladores? O sea, alguna ayudancia de medicamentos que entienda que puedan ayudar a una mejor evolución, o que se haya demostrado que tenga relevancia. En cuanto a evolución, no. O sea, en cuanto a mejoría como tal, no. Es un tratamiento coadyuvante para el tema del dolor y los calambres, pero al corto tiempo ya es un paciente que no le hace efecto. Es un paciente que comienza a tomar neuromoduladores, pregabalina, gabapentina, qué sé yo, 6 meses, 7 meses ya de haberlo tomado. Doctor, eso no me hace nada. Yo estoy tomando 300 de pregabalina y no me hace nada. Tengo que tomarme 2 al día, son 600. Entonces, ¿cómo aguanto? Porque no tiene mucha, no se prolonga en el tiempo. Al principio sí, el paciente responde más o menos bien, pero ya luego pues no surte tanto efecto. ¿Hay otra pregunta ya de atrás? Hay otra pregunta aquí delante. Bueno, Vargas. Primero Robles. Robles. El profesor. Bueno, Robles. Gracias, querido. Mi pregunta era, comentaste que lo más importante para este tipo de lesiones, y vamos a englobar todas las lesiones nerviosas, plexos, lesiones periféricas, medianas y demás, es el tiempo. Hablaste sobre la placa motora y la importancia para que pueda haber una restauración de él. ¿Es un mito o es una realidad el cual nosotros, tratando de ganarle el tiempo a que esa placa motora no fallezca o no muera en el tiempo que sea, el utilizar neuromoduladores, utilizar la mecobalamina, utilizar el núcleo CMP forte como nombre genérico? Cuéntame sobre eso, tu experiencia. ¿Es un mito, una realidad? Mira, ¿Estamos ayudando con algo? Decirlo así como con esa autoridad, no, sería un atrevimiento de mi parte. ¿Por qué? Porque no tengo yo particularmente no tengo ningún estudio. O sea, yo no tengo un estudio que diga, mira, eso no funciona, eso no me va a prolongar el tiempo, ni nada, ni tampoco voy a hacer un estudio de caso y control donde yo diga, bueno, a esto le vamos a dar neuromoduladores y núcleos por 18 meses y vamos a operarlo en el mes número 20 a ver si funciona. Yo particularmente, si tuviera la lesión, si la lesión fuera mía, prefiero acuñarme y atarme a lo que ya está demostrado
que es que antes de los 9 meses hay que resolver esa lesión. O sea, ¿qué te digo? Con el tema de los neuromoduladores, bueno, los primeros 3 meses, dolor y parestesia. O sea, ¿qué prueba tengo de que sí, de que esa placa motora va a sobrevivir en el tiempo? No tengo ninguna, porque el neuromodulador no reinerva nada. O sea, la placa está desenervada. Al final va a haber una muerte por desuso, una muerte por denervación. Pues si tú no la usas, se va a morir. Abel, felicidades, hermano. Súper bien el tema de Oberlin, que es el caballo de batalla, una exposición de nivel y con mucho detalle para que no todos somos de mano y se entiende súper bien, una superestrella como siempre. Yo casi nunca hago Oberlin 2, porque es una complejidad y al final lo que siempre, si Oberlin en el 94 lo describieron, sabemos que en el 2026 todavía está empezando y es tan efectiva. La pregunta es, cuando estamos viviendo los fascículos, García, que es de aquí del sur, neurofisiólogo, siempre hace lo mismo. ¿Cuál es la rama del FCU? La sobredosis interna del cubital. ¿Y cuál es la rama? No, de ADM, del doctor Digiti. Ellos siempre se confunden con el hecho de que la inervación intrínseca de la mano es cubital. Entonces, cuando el doctor describió y dijo, muy bien, dijo Abel, vamos con todos los fideitos, lo quitamos en una aneurisma interna y quitamos todos los haces al cubital. Entonces, haciendo la cirugía, uno quiere tomar específicamente el de la muñeca. Recuerden que Abel explicó que la flexión de muñeca débil dice que el FCU está débil, que es el que vamos a utilizar para no denervar la mano. Entonces, el neurofisiólogo que nos acompaña, que tiene los potenciales, siempre tiene el mismo tema. Ese FCU, tú le das, estimula el otro y dice, ahora este sigue. ¿Tiene la misma dificultad o es porque yo soy prieto? Mira, no voy a decir, te lo digo ahorita, no voy a decir algo que está en cámara, pero ahorita te voy a confesar una travesura que yo he hecho. Dilo. Sí, hay un profesor mío conectado por ahí, me arranca la cabeza. Pero bueno, yo lo he hecho por anatomía, lo he hecho 2 veces por anatomía. Por anatomía y apretándolo con la pinza. O sea, cuando tú lo apretas con la pinza, él brinca. Tengo una frescura de mi parte porque creo que era un paciente de Neiva. ¿Sabes la lucha que dan en el área Contreras para tú llegar a la puerta del quirófano? O sea, a la puerta, que si tiene que ver neumología, que si tiene que ver de cardiología, que si la fe de bautismo, que si la carta de AME. Vale, son 200.000 vainas. Y después viene el anestesia, está loco por tumbar, y te dice, mira, pero que le falta la espirometría, que sé yo qué, que sé yo cuánto. Entonces al final voy a venir yo y le voy a decir, mira, la cirugía no va porque el neuroestimulador se me quedó, o no me lo prestaron, o la aguja no te teri. Óyeme, bueno, se fue por anatomía. ¿Qué dice anatomía? Que el fascículo del FCU está en la parte intermedial, para afuera, y el paciente está nítido. Pero es como lo cruzado así hasta que no llegan esos 6 meses. O que no te llega la consulta el día siguiente. Doctor, la mano está más débil, la otra ya está peor. Porque ahora no tengo mano y tengo codo. O sea, esto es una frescura. Pero al principio era por anatomía que se hacía, no era por. Y bueno, pero ya no estamos más tiempo. Con relación a la pregunta de que si me da uno y que después me da otro, que cuál es. A eso era lo que me refería con la redundancia. Al final el nervio va a tener redundancia fascicular. ¿Por qué? Porque esos fascículos del nervio no son constantes. Los fascículos del nervio van cambiando de 2.5 a 3 milímetros. Ellos van cruzándose. Entonces tú no tienes esa actitud que desde el inicio del nervio hasta el final del nervio es el mismo fascículo. No va a ser el mismo fascículo. Tiene redundancia nerviosa. Entonces tú aprovechas esa redundancia nerviosa. Yo particularmente, si tengo 3 fascículos que me están dando FCU, por ejemplo, el que más fuerte me dé, ese es el director. Porque yo necesito un fascículo con suficiente fibra mielínica para la presión del codo. No voy a tomar más débil pensando en que debo conservar la mano, que se me va a poner más débil. No lo hago porque tengo 3 fascículos que me están dando la misma inervación.
Buenas. Me uno a las felicitaciones. Mi pregunta va para el nivel público, porque ya expusiste que hay un tiempo límite para poder trabajarle. Entonces, yo que estoy aquí en Baní, en Herrera, el paciente llegó, le tocó consulta a 2 meses, por cualquier razón, porque sabemos que en el hospital el esguince te llega el mismo día, pero la prevención del plexo te va a llegar 2 meses a la consulta. Te lo voy a enviar al Darío, que tú tienes 100 pacientes, saber para cuándo está esa consulta. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cómo te lo envío para que cuando llegue, por lo menos a tu consulta ya te haya avanzado? Tú, por ejemplo, el doctor Montaño no está aquí, pero Montaño lo que hace es que desde que uno me llama. Ahí dice, fulano, mira, yo tengo un paciente así, esa, yo creo que tiene tal cosa. Y yo le digo, no, mira, mándalo el viernes, el próximo viernes. No, mándalo directo, yo lo directo. Y ya yo me entiendo con ellos y le busco la vuelta. Pero si lo pone de que vea a Darío o con una cita, no. Bueno, si yo no estoy haciendo felicidades. Yo me refiero a que vaya haciéndose eso, ya sé que sí, pero lo que llega va mañana. Bueno, no, las evaluaciones generales. La única evaluación que necesita el paciente del hospital es la de anestesia. Es la anestesia. Después puede llegar con cardio, con analítica de fuera, cardiología, todo. Y es un paciente que como va a estar un largo tiempo entubado, tiene que ver la neumología. O sea, no puede llegar sin evaluación de neumología. Entonces, uno lleva, independientemente tenga electronografía o no. O sea, No, con la electronografía. Con la electronografía, en la clínica, la médica básica, ¿qué más necesita? Es básicamente eso. O sea, analíticas, evaluaciones prequirúrgicas y electronografía. Doctor, tenemos unas preguntas por YouTube e Instagram. El doctor Marcos Bonilla nos pregunta sobre pacientes con lesión crónica, ¿hasta qué tiempo es recomendable intervenirlo? Es decir, paciente de más de 1 año y que se utiliza férulas dinámicas en el postquirúrgico. Con relación a la férula dinámica, como mencioné ahorita, en la férula en la transferencia de Oberlin, utiliza una férula dinámica para la mano, para potenciar la flexión de los dedos, potenciar la flexión de muñeca. Cosa de que cuando el paciente ejerza la fuerza tenga una contrarresistencia y así aumentar la reeducación motora, tenerla un poquito más rápida. Y con relación al tiempo, mencioné ahorita, óptimo menos de 9 meses. Luego de 12 meses no hay garantía, o sea, no hay garantía. Te pueden parar. Yo creo que tú estás en esa conferencia de la doctora Marquino. Cuando la doctora había unas cuantas personas teorizando ahí, no, porque 18 meses, no, que 14 meses. Y la doctora se paró militarmente y le dijo, mire doctor, esas son experiencias particulares. Después de 12 meses no hay garantía de resultado. Y ahí se acabó el tema. O sea, no hay resultado. O sea, aunque el paciente tú lo pedes, gloria a Dios, a veces no mete un caso por fe y no por ciencia. O sea, y me he tomado el atrevimiento de paciente que me llama y dice, doctor, no, pero tenga fe. Yo, bueno, tiene que ir a la iglesia, tiene que, la fe para la iglesia, aquí no lo puedo meter, porque es que lo he hecho por fe. Y al final, tú dices, no, pero es que la estadística no me da eso. O sea, los estudios están ahí y te dicen, no va a tener ningún resultado. Incluso a veces tú lo operas y lo que salen con más parestesia. Un paciente con 18 meses, 2 años, tú lo llevas, operas, y el paciente se te está quejando de que tiene más calambre. El doctor Vilomar dice, excelente, ojalá las ARS puedan ver este tipo de trabajo. Y en efecto, doctor Vilomar, estamos trabajando con un comité de relaciones de ARS para trabajar en conjunto con cada una de ellas en pro del paciente y poder facilitar el trabajo del ortopeda. No tenemos más preguntas. Perfecto. Muchas gracias. Señores, otro aplauso al doctor, se lo merece. Pueden escanear el QR para llenar esa encuesta de satisfacción, por favor.
así ayudan a la sociedad de ortopedia a mejorar. Tenemos que agradecer a Ética, quien nos dio la mano, nos apoyó, dio el paso adelante a apoyar esta región, el Soprazol, todos sus productos. De verdad, muchas gracias, porque me llamaron al doctor Andy de León por el apoyo que él ha mostrado hacia esta región, y está cumpliendo lo que dijo, que quería apoyar al desarrollo de esta región. Y la sociedad está llevando esto a todas las regiones, conferencias de muy alto nivel. Pero ahora quiero dar un agradecimiento especial, por favor, pónganse de pie, doctora Ricardo, por favor, un aplauso a la doctora Ricardo, por favor, de verdad. La doctora se entregó en cuerpo y alma a esta actividad y no sabía que ella rendía tanto. Cuando yo quería dar un paso, yo ya había dado 4. Felicidades, de verdad, doctora. Quiero reconocer eso. Llenen la encuesta de satisfacción, por favor. Recordar que tenemos el próximo jueves científico en el Distrito Nacional. Acompañen, que esto se está poniendo bueno. Así que gracias a todos. Muchas gracias por asistir. Los de Instagram, hay que agradecer a los de Instagram y a los de YouTube. Sí, de verdad, el doctor se veía chulo ahí en YouTube, usted. Bien, bien. Sí, de verdad. Yo lo estaba viendo la transmisión profesional, de verdad, gracias a todos, la sociedad de todos. Ya podemos cortar. Identificados como nuestros, como la participación de la Sociedad Dominicana de Ortopedia en esa sociedad especializada. Vamos a seguir apoyando, también verán en un momento determinado el apoyo de esta sociedad con nosotros. Nosotros vamos a sumar, vamos a unir y vamos a ir caminando hacia la excelencia regional en lo que es ortopedia y traumatología. Las regionales, el doctor Gomera, excelente trabajo, aquí están muchas caras conocidas, estoy muy alegre y sí nos estamos uniendo. Vamos a seguir caminando hacia la excelencia, vamos a seguir caminando hacia nosotros lograr cumplir los objetivos señalados para esta gestión de 2 años. A la industria, Laboratorios Ethical en este momento, con Soprazol y con Enagesic, muchísimas gracias. La sociedad convencido de que somos aliados estratégicos y que nosotros vamos a poner nuestra parte científica. Ustedes nos dan el apoyo y verán que los resultados van a ser excepcionales. Gracias a la industria, gracias a todo lo que están viendo en este momento. No sé si quieres alguna palabra, no hay ningún problema, por favor. Pasa con nosotros porque esto es de verdad un aplauso, Laboratorios Ethical. Señores, de verdad que es un placer enorme para nosotros como Ethical Farmacéutica poder estar aquí dándole apoyo en sus actividades. De verdad que para nosotros es muy importante su especialidad y queremos que sepan que así decimos siempre, por lo menos lo digo yo, esto es el inicio de una buena relación. Así que cuenten con nosotros y muchísimas gracias por esto. Aplausos. Bien, vamos a seguir viendo, si Dios así lo permite, estas conferencias van a estar colgadas tanto en Instagram como en YouTube. Todas las semanas vamos a tener un jueves científico. Tenemos todo un esquema de los 2 años de trabajo. Todos están invitados de forma presencial o si no pueden por el canal de su preferencia, Instagram o YouTube. Muchísimas gracias a todos. Disfruten de la noche. Que Dios les bendiga y la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología seguirá caminando hacia la excelencia científica y la unidad total de forma científica y gremial. Como dijo Valerie hace un segundo, también el comité de ARS está trabajando. Lo que pasa es que estamos, aunque no nos escuchen, estamos trabajando a pasos de vencedores y acompañado de todo un staff legal que va a defendernos. Ustedes en poco tiempo van a ver una sociedad unida actuando por y para nuestros derechos. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar aquí. Un aplauso para todos. Buenas noches.